Pues la estrategia de IRAS-PROA es un conjunto de medidas que se toman para abordar un problema de salud que es importante y que son las infecciones relacionadas con todo lo que es la sanidad y también el problema de la resistencia a los antibióticos. Y ambos dos están muy relacionados, pero son problemas complejos porque hay muchos factores que influyen, muchas veces es difícil saber qué está influyendo y qué va a pasar, entonces requiere pensar cómo abordar. Tenemos dos grandes líneas que son las de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que tiene una parte de vigilancia y tiene otra parte de prevención y control, y luego está por otro lado la parte PROA, porque la estrategia se llama IRAS, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y PROA, que son programas de uso o de optimización de uso de antibióticos, que es tratar de entender qué dificultades se encuentran los médicos y los profesionales sanitarios cuando se encuentran con pacientes que pueden tener una infección que necesita antibióticos. El problema de la resistencia a los antibióticos y de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria es complejo e involucra a muchos profesionales, y los profesionales pues tienen una perspectiva desde su especialidad o desde su profesión, y todos podemos contribuir, y además es muy importante que contribuyamos, pero es muy importante también compartir y alinearnos y colaborar. Entonces esta jornada para nosotros es importante porque comunicamos a las personas que participan en la estrategia y a todos aquellos profesionales que les interesan las infecciones un poco qué es lo que ha pasado el último año y qué es lo que queremos hacer a partir de ahora.